Muy buenas tardes. Seguimos leyendo Inteligencia Espiritual en los Niños de Francesc Torralba. Vamos a leer el apartado número 4, cuyo título es Espiritualidad, Religiosidad, Confesionalidad. Es de la página 53 a la página 63. Anna Geisenberg, en su tesis doctoral, El fenómeno de la espiritualidad de los niños de preescolar, defendida en la Queensland University of Technology de 2007, define la espiritualidad como una parte innata de la persona, como el cuidado o la conciencia del mundo, como el sentido de la compasión hacia el mundo y todas las cosas que suscitan nuestra admiración. Lo propio de un ser humano espiritualmente inteligente es tener cuidado del mundo, practicar lo que la filósofa judía Hannah Arendt denomina la cura mundi. Sería un error separar la cura anime, el cuidado del alma, de la cura mundi, el cuidado del mundo. Las personas espiritualmente sensibles no son seres ajenos a los avatares del mundo, sin vivir apegadas a lo que pasa, sin ser esclavas de lo que acaece. Se sienten totalmente integradas en ello, se perciben a sí mismas como parte del todo, y de ello deriva una actitud de solidaridad real, de compasión activa que se articula de distintas maneras. Cuando la cura anime se convierte en una especie de cuidado privado, en un ejercicio de separación del todo, en una gimnástica física y emocional ajena al ruido del mundo y a sus quehaceres, no se desarrolla el verdadero potencial espiritual del ser humano, y se convierte en un ejercicio de narcisismo, en un autismo espiritual. Esta deriva muy presente en ciertas aventuras contemporáneas posmodernas que reducen la espiritualidad a un consumo burgués. Es una forma encubierta de individualismo y de prácticas espirituales cuyo único fin es el bienestar individual, físico, social y emocional. El aislamiento del mundanal ruido y el desdén por el mundo mismo. Esta espiritualidad concebida como una fuga del mundo, como una liberación de la carga de existir con los otros, nada tiene que ver con la espiritualidad que se defiende a partir del trípode: conciencia, trascendencia y sentido. Partiendo de la visión holística, la espiritualidad deja de ser patrimonio exclusivo de una tradición religiosa para concebirse como un lugar común, como una posibilidad humana que pueda tener distintas articulaciones en virtud de los contextos y de los procesos simbólicos. Anna Geisenberg cree que la espiritualidad incluye la relación con el ser trascendente, que puede ser inmanente al individuo y que en la mayoría de las sociedades occidentales se denomina Dios. Cuando la espiritualidad incluye esta relación, se metamorfosea en religiosidad, consciente o inconsciente, pues evoca ya la existencia de una alteridad, de una realidad en mayúscula que no es el yo, pero que el yo reconoce en el fondo de su ser y con la cual puede interaccionar, reconocerse y acogerse. La aproximación a la espiritualidad debe ser, necesariamente, de tipo interdisciplinar. No existe una única vía para acceder a este ámbito íntimo del ser humano. Su complejidad es de tal magnitud que sería un error encorsetar la búsqueda en unas categorías. Es un núcleo problemático al que se accede por distintos vericuetos. La filosofía, la teología, la psicología de las profundidades, ciertas ramas del psicoanálisis lacaniano, constituyen posibles itinerarios al mundo espiritual. Desde el enfoque clínico, por ejemplo, está recibiendo una particular atención en los últimos años, pues se ha observado que muchas patologías que afectan a la vida emocional, mental y somática de la persona tienen su raíz en la vida espiritual, en un plano anterior y más fundamental que el de las emociones. El vacío existencial, por ejemplo, la apatía de existir, la incapacidad de aceptarse a uno mismo y a los otros, incluso la desesperación, entendida como una crisis estructural de sentido, son sufrimientos emocionales y mentales que solo pueden comprenderse a fondo si uno se adentra en el universo de la espiritualidad. Sería un error identificar un único método para acceder al núcleo de la vida espiritual. Parece más sensato reconocer que existen distintas estrategias, caminos, decía Teresa de Ávila, para ahondar en esta esfera y observar críticamente que cada una tiene sus virtudes y defectos.
Sería miope sucumbir al dogmatismo del especialista e ignorar las otras formas de acceder a lo espiritual. De hecho, este dogmatismo es ya una manifestación de estupidez espiritual o de atrofia de la inteligencia espiritual. La trascendencia es, entre otras cosas, apertura, voluntad de conocer al otro, de salir del propio terreno disciplinar para ampliar el campo de visión. Me parece relevante asumir esta tesis también en el terreno educativo, pues observo con demasiada frecuencia que las escuelas y las corrientes pedagógicas, en lugar de cooperar para alcanzar un desarrollo pleno del niño, luchan entre sí como si se tratara de abrirse un hueco en el mercado. La clave de futuro tanto en el mundo educativo como en el social no está en competir, sino en cooperar. Se puede despertar y avivar la inteligencia espiritual de los niños de distintos modos, y las prácticas que conocemos para ello, tanto en el aula como en los entornos educativos no formales, lo ponen de manifiesto. Desprenderse de viejos prejuicios y sumar perspectivas y esfuerzos es la filosofía de los nuevos tiempos. Ello exige la voluntad de compartir las experiencias de éxito y de fracaso, y de crear una permanente red de comunicación de estrategias, una especie de banco mundial de experiencias donde todos los agentes educativos que deseen estimular la inteligencia espiritual, más allá de sus legítimas pertinencias y militancias, puedan hallar métodos y experiencias que hayan sido cotejados en distintas instituciones. Educar en red, la networking education, es una de las grandes posibilidades que abren las tecnologías de la información y de la comunicación a nivel global e inaugura enormes posibilidades si los padres, los maestros y los profesores, en definitiva, si todos los agentes educativos interaccionan unos con otros, se atreven a salir de sus particulares esferas y contrastan sus experiencias exitosas, pero también sus fracasos. Antes de seguir con el curso del libro, resulta necesario distinguir tres nociones que por lo general se confunden y se entremezclan, especialmente en el ámbito educativo. Me refiero a la distinción entre lo espiritual, lo religioso y lo confesional. En la mayoría de los países europeos se distingue entre una educación aconfesional y una educación confesional, y se da por supuesto que la educación de lo espiritual solo tiene cabida y sentido dentro de las instituciones educativas de corte confesional, que generalmente están vinculadas a un carisma religioso fundacional, mientras que en las otras carece de valor o no les incumbe estimular tal potencia. Esta asociación, además de simple y de maniquea, es perjudicial para el desarrollo pleno de los niños, puesto que los niños que son educados en entornos no confesionales también atesoran una espiritualidad potencial, y también en ellos está la inteligencia espiritual, que requiere una estimulación educativa. Es un error considerar que lo espiritual es un patrimonio del ámbito confesional, que es una exclusividad de las instituciones religiosas. Lo espiritual no se puede apresar, ni ubicar dentro de un marco preciso, como el ser y como el amor, se dice de muchas maneras. Farran, 1998, por ejemplo, distingue entre espiritualidad y religiosidad. Según él, la espiritualidad es una dimensión del ser, una cualidad inherente a todo ser humano, mientras que la religiosidad tiene que ver con el hacer, con el obrar y con el actuar. Entiende la cuestión a partir de círculos concéntricos. El primer círculo central sería, según este especialista, el de la espiritualidad. El segundo círculo es el de la religiosidad, que incluye prácticas como la oración, el ritual, la celebración, y finalmente está el tercer círculo, que es el de la pertenencia a una determinada confesión. Benner, 1992, muestra cómo el término espiritualidad es utilizado habitualmente para referirse a la religiosidad no tradicional, a la no institucional. Entiende que la búsqueda espiritual y la psicológica están profundamente conectadas y por ello denomina al ser humano un ser psicoespiritual. No me parece adecuada esta distinción porque podría dar la impresión de que quienes se ubican en el marco de una tradición religiosa o comunidad de fe no pueden desarrollar plenamente su vida espiritual. A mi modo de ver, la espiritualidad es transversal. Se puede vivir y desarrollar en el marco de las instituciones, pero también en el espacio exterior. La denominada educación religiosa, cuando es auténtica, no se limita a la transmisión
de ciertos símbolos, rituales, textos y prácticas, sino que aspira a despertar el fondo espiritual del niño y a estimular su inteligencia espiritual. De otro modo, tal educación es puramente epidérmica y no alcanza el fondo del ser personal. Otro investigador que ha explorado la cuestión es Helminiak, un psicólogo con bagaje y con formación teológica. Cree, como otros especialistas, que la espiritualidad es un componente relevante del desarrollo humano. Compara 4 modelos de explicación del fenómeno humano. Inciso A, la visión positivista, que excluye lo espiritual y reduce al ser humano a un hecho empírico. Inciso B, la visión filosófica, que reconoce en el ser humano la búsqueda del sentido de la existencia. Inciso C, la comprensión teológica, que lo religa íntimamente a la realidad trascendente. Inciso D, la visión holística o integral, que incluye a lo espiritual como un dato universal. Critica la primera visión por ser reduccionista y desechar lo espiritual y religioso como elementos arcaicos de la condición humana, y subraya especialmente la cuarta perspectiva por ser integradora y por incluir la filosófica y la teológica. Wright sugiere que espiritualidad es todo lo que concierne al sentido último y al propósito de la existencia, mientras que Starrett entiende que espiritualidad es el camino para hacer presente a las más profundas realidades de nuestro mundo. Ambas ideas no se excluyen mutuamente, sino todo lo contrario. Lo espiritual es búsqueda de sentido, pero simultáneamente es voluntad de comprensión profunda de los seres del mundo. La idea de conciencia evoca esta voluntad de captar lo que está más allá de la visión inmediata. Según Kumar, la clave de comprensión de la espiritualidad es la conexión. Escribe este autor que por lo general se piensa que la espiritualidad significa que uno debe ser cristiano o hindú o budista o tener una fe ciega en Dios. Pero esto no es espiritualidad, pues tal como él la concibe, la espiritualidad es el sentimiento profundo de compasión, de unidad, de relación y de conexión con todo lo que existe. Comparto esta idea y entiendo que esta noción de espiritualidad no entra en conflicto necesariamente con la de religiosidad. Otros teóricos de la inteligencia espiritual, como Emmons, incluyen en lo espiritual valores y comportamientos virtuosos como el perdón, la gratitud, la humildad y la misma compasión. Entienden que la vida espiritual tiene su correlato en la vida práctica de la persona, en su ética. Me parece muy importante esta asociación, pues estoy convencido de que la espiritualidad afecta a todos los planos del ser humano. Por ello tiene tanta relevancia la educación de la misma, porque está en juego no solo el bienestar emocional del niño, sino su vida social y la calidad de vínculos que va a establecer con los otros. Si la vida humana está sustentada por el trípode conciencia, sentido y trascendencia, ello tiene efectos en el plano de la vida íntima, pero también en el plano de la vida pública, en el modo de trabajar, de producir, en la manera de vivir el ocio y el tiempo libre. Me parece especialmente atinada la explicación que parte de los círculos concéntricos. El primero, de carácter universal, es el de la espiritualidad. Todo ser humano tiene potencia para desarrollarla de un modo inteligente. El segundo círculo es el de la religiosidad, que incluye a los seres humanos, que viven su existencia en relación con la realidad, en mayúscula, fundamental, a la que denominan de distintos modos en función del contexto y de la tradición histórica. Religiosidad indica relación, fluidez entre el yo y la realidad fundamental. Una expresión universal de la misma es, por ejemplo, la plegaria, la oración, sea de petición o de gratitud. En ella se da un intercambio de pensamientos, de deseos y de voluntades, un anhelo de comprensión, una vinculación que no se percibe como la relación de uno consigo mismo, sino como la relación con una realidad que trasciende al yo. La persona religiosa trata de vivir transparentemente con esa realidad, intenta vivir conforme a lo que verdaderamente es, transparentemente con el fondo de su ser y conformarse a su voluntad. Finalmente existe el último círculo, que es el de la confesionalidad, e indica la adhesión,
a una determinada comunidad religiosa. Participan de ella las personas que se ubican explícitamente dentro de una comunidad religiosa, viven en conformidad con sus preceptos o cuanto menos lo intentan, celebran sus creencias y practican habitualmente los rituales y la liturgia que tienen lugar en ella. La raíz de este tercer círculo es también la espiritualidad, pero vivida y desarrollada en el marco de una comunidad y a la luz de un determinado carisma o referente. Así, por ejemplo, dentro de una comunidad confesante se pueden identificar distintos caminos espirituales. En el ámbito educativo, esta pluralidad es fácilmente reconocible. La denominada escuela confesional se inspira, por lo general, en el carisma pedagógico y espiritual de un fundador o fundadora y desde la referencia a aquel que se educa y estimula la espiritualidad de los niños. Sería un error de miopía comprender la escuela confesional como un todo homogéneo, como una suma de clones idénticos. Cada una se inspira en una determinada espiritualidad, en un carisma que le da singularidad en el conjunto. Es distinto, por ejemplo, educar desde el carisma espiritual de San Ignacio de Loyola que hacerlo desde el carisma de San José de Calasanz o de San Juan Bosco. La espiritualidad es el círculo más universal, pero esta puede vivirse de un modo consciente o inconsciente, saludable o patológico, de una forma inteligente. Esto es pensada, reflexionada críticamente, pasada por el tamiz de la racionalidad o de un modo irracional o puramente emotivo. La religiosidad, a diferencia de la espiritualidad, presupone un acto de fe, el reconocimiento de una realidad que no puede ser vista ni oída, la adhesión a un ser que no puede contrastarse empíricamente ni verificarse científicamente. Un nutrido grupo de pensadores actuales, franceses e italianos, reconocen el valor de esta espiritualidad entendida como conexión, trascendencia y conciencia, pero no se consideran a sí mismos religiosos, pues no reconocen esa realidad fundamental, la raíz y el sustento de todo ser. Tampoco se sienten cómodos dentro del marco de la educación confesional, muchas veces por razones biográficas o históricas. También existen personas que reconocen este primer círculo, pero no se identifican con ninguna comunidad religiosa en particular, ni pretenden iniciar a sus hijos en la fe y en los rituales y símbolos propios de esa comunidad. Viven una religiosidad al margen de las instituciones, en un plano estrictamente personal, como un diálogo íntimo que tiene una existencia discontinua, libre, pero que en ocasiones adquiere gran dramatismo y conciencia. De esta triple distinción se deriva también una triple forma de educar. La educación de lo espiritual se desarrolla en el plano universal y parte del reconocimiento de esta potencia en el ser humano. Según mi modo de ver, debería ser común y transversal en toda persona, independientemente del credo, religión o creencias de sus progenitores. El debate en este punto es doble. Primero, está la discusión con los que no reconocen tal capacidad. En segundo lugar, está el debate entre los que la reconocen, en torno a cómo estimular tal capacidad en el marco de una educación confesional. La educación religiosa es distinta de lo espiritual, porque pone al ser humano en relación con aquella realidad que lo trasciende y que en la mayoría de las tradiciones se denomina Dios. Se comprende que educar la religiosidad es enseñar al niño a descubrir ese maestro interior. En palabras de San Agustín, que habita en él y con el que está llamado a establecer un diálogo íntimo. Finalmente está la educación confesional, que puede o no reconocer a Dios, pero que sitúa al niño en el marco de una comunidad religiosa. Lo somete a un proceso de iniciación litúrgica y simbólica, con el fin de que acabe siendo miembro activo de ella. Estamos leyendo Inteligencia espiritual en los niños, de Francesc Torralba. Ese fue el cuarto apartado titulado Espiritualidad, Religiosidad, Confesionalidad. En estos días cada uno de nosotros hemos podido sostener nuestra vida y la dificultad de avanzar cosas difíciles a propósito de la espiritualidad que vivimos. Muchos de nosotros hemos desarrollado una religiosidad, una práctica
de hábitos, de costumbres, que particularmente en estos días se ha visto trastocada y que necesitamos reflexionar, discernir, adaptar. Y algunos de nosotros más todavía hemos podido sentirnos sustentados por una confesionalidad, por sabernos, reconocernos partes de una comunidad, de una parroquia, de un grupo, de una familia que nos sostiene en la vida y en la fe. Ojalá cada uno de nosotros podamos seguir trabajando a lo largo de este camino. Buen día.